en delitos en contra de la familia. Bueno, les vamos a hablar sobre un tema muy importante y uno de los delitos más comunes, si se puede decir de alguna forma, más usuales en que se hacen en la vida cotidiana. Realmente, qué lamentable que sea de esta forma, pero pues esa es la vida y pues así somos las personas. Es delitos contra el ejercicio de los derechos familiares. Capítulo 1, sustracción o retención de menores o incapaces. ¿A qué se refiere esto? Esta sustracción a menores o incapaces no solamente es como tal a menores de edad, sino también puede ser a mayores de edad, a personas incapaces. No sé, una persona que tenga una parálisis y no se pueda mover, que esté en silla de ruedas, lo deja en algún lugar o se lo llevan a su casa. Ya más tarde les vamos a explicar en qué consiste tan solo la sustracción, que es distinto al secuestro, a secuestros jueves, al rapto y a todas las privaciones de libertad previas vistas en su anterior capítulo. Bueno, ¿qué protege este capítulo? El capítulo primero del Código Penal tutela un bien jurídico fundamental, que es el ejercicio legítimo de los derechos familiares. ¿A qué se refiere esto? Es básicamente la custodia que tiene una persona acerca de otra. ¿Cómo explicarlo de otra forma? Yo soy un padre, yo tengo esa custodia, esa tutela acerca sobre mi hijo. Ahí es donde tengo ese ejercicio legítimo de los derechos familiares. ¿Qué se vulnera en este capítulo? ¿Qué se vulnera en estos delitos? Se estarán preguntando. Pues bueno, es básicamente es que te quiten ese poder de tu poder estar con tu hijo, de poder convivir, de poder enseñarlo o de poder estar con él, básicamente. Es donde se quita todo esto y se eliminan esas cosas. Pues de eso trata este capítulo. En realidad, son 3 artículos que conlleva este capítulo, son chicos, pero protegen una amplia variedad de cosas. Y aquí nos podemos ver que la norma sanciona conductas que fracturan el vínculo familiar protegido por la ley. Como ya les había comentado, es cuando a mí, por ser papá, tengo el derecho, tengo la tutela de mi hijo, o a mí o a mi esposa, nos quitan ese ejercicio de estar con nuestro hijo, rompen ese vínculo familiar, lo sustraen como tal. Y bueno, en la sustracción o retención siempre es por terceros. Si ustedes saben su código penal en el artículo 209, ahí nos va a explicar más que nada lo esencial de porque hay 2 tipos de sustracción. En el código penal dice, artículo 209, se impondrá prisión de 1 a 5 años al que con el fin de lesionar derechos de la familia sin tener relación familiar o de tutela con un menor de edad o incapaz, lo sustraiga a su custodia legítima o lo retenga sin el consentimiento de quien tenga su legítima custodia o guardia. ¿A qué se refiere esto? Usualmente lo vemos más que nada en situaciones donde alguien se lleva a un incapaz de su casa o una persona ajena a la familia como tal. Aquí lo podemos decir, es una administración por terceros, son personas que no están afines a nuestra familia, no tienen ninguna relación consanguínea o parentesca con nosotros, ya sea por apellido o por lo que sea, es externo. Este artículo tiene un fin y lo podemos ver al inicio, es lesionar derechos de familia. Como ya les he explicado, esos derechos de la familia es cuando una persona tiene esas características como la patria potestad. A mí me lo están lesionando, a mí me lo están quitando, es con ese fin de lastimarme, es con el fin de arrebatarme ese derecho, no es como un secuestro con el fin de pedir dinero o algo así, o con otro distinto fin, sino es con el fin de lesionar ese derecho. No tiene que haber un vínculo familiar, porque si hay un vínculo familiar ya estaríamos hablando del 209 bis, pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita. La conducta tal es una conducta plenamente de acción, no puede ser por omisión. Es una sustracción o retención de esta persona, de este menor o de este incapaz. Haciendo un hincapié más en los incapaces, para que ustedes entiendan más bien qué son los incapaces, pueden ser hasta personas de la tercera edad, puede ser mi papá, mi mamá, que ellos ya están muy grandes y yo ya tengo están bajo mi custodia, ellos están bajo mi tutela. Yo tengo que cuidarlos porque ellos ya no se pueden cuidar a sí mismos. También eso puede llevar a la sustracción, que alguien se llame papá con el fin de lastimar ese derecho que yo tengo por él, de cuidarlo y de estar con él. Eso también sería eso. Debe de haber un subjetivo, obviamente, la persona que sustrae, que tiene la persona,
y debe haber esa custodia legítima, que yo realmente sí tenga la custodia acerca de la persona y no puede ser de que nada más, no sé, pongan ustedes que a mí me dieron a cargo un bebé, o no me dieron a cargo nada, simplemente una mamá tuvo que salir a una emergencia en la tienda y me diría sobre. Yo no tengo una custodia como tal legítima, yo estoy cuidando al bebé, pero eso ya no sería como tal sustracción o retención de menores incapaces, porque no tiene el fin de lesionar esos derechos. Yo no tengo ningún derecho, yo no tengo ninguna custodia acerca de ese niño. Obviamente ya sería otra cosa, sería, pues, puede ser secuestro, puede ser privación de libertad, puede ser rapto, no, porque para el rapto tendría que ser con la voluntad, tendría que tener la voluntad del menor para irse, no puede ser rapto, pero se puede hacer secuestro o secuestro después, dependiendo de las situaciones, pero bueno, no nos vamos a ir tanto allá porque ya nos vamos a ir enfocando en otros temas. Y esos son algunos elementos que es como tal el sujeto activo, que como ya lo había explicado, no tiene que tener ningún vínculo familiar, no tiene que ser esa persona afín a la familia, porque para eso está el 209 bis, que ya lo vamos a ver. La conducta típica es sustraer, es arrebatar, es alejar, retener a esa persona que tanto tú quieres estar con ella, que tienes ese derecho de tener la familia con esa persona, es que lo retengan. Y el elemento subjetivo es tener ese dolo, esas ganas, ese querer lastimar, y es con el fin de lesionar esos derechos de la familia, que es de lo que habla el capítulo. Bueno, ya les había dicho, en el artículo 209 bis ya les había estado dando una pequeña pauta de lo que iba a ser realmente, pero habla más sobre la sustracción, pero ahora por parte de familiares o de parentes, no tan solo familiares que están consanguíneos, que puede ser un tío o un abuelo, no sé, mi primo, mi hermano, cualquier persona que sustraiga como tal a la persona que tenga bajo mi custodia, bajo mi tutela, bajo mi curatela, y pues puede ser cualquiera. Si lo vemos, está en el 209 bis, realmente es cuando el ascendiente o pariente consanguíneo colateral, sin limitación de grado o por afinidad hasta cuarto grado de menor, lo sustraiga del domicilio donde habitualmente reside o de algún otro lugar en el que por razón de su calefacción, atención médica, psicológica, equivalente se encuentre o retenga o impida que regrese a su domicilio o la cambie injustificadamente, sin la autorización de quienes ejercen la patria potestad o la guardia y custodia, o en desacato de una resolución de la autoridad competente, no permitiendo a la madre o al padre quien legalmente corresponda a convivir con el menor, se le aplicará una pena de 1 a 3 años de prisión y hasta 50 a 300 días de multa. El otro párrafo habla básicamente de lo mismo, pero enfocado más en los incapaces. Como ya me queda claro, los incapaces son las personas que son incapaces de verse por sí mismos, que son incapaces de valer por sí mismos, que realmente tienen esa capacidad, como su nombre lo explica. Bueno, esto lamentablemente, este artículo es uno de los artículos más comunes de los que se vive día a día. ¿Qué pasa? Cuando una persona se divorcia, el famoso, el famoso, no, es que se llevó a mi hijo porque quiere arrebatármelo, quiere quitármelo de mí, él quiere estar con él, y pues eso es lo que ya habla ahí, hace una sustracción, esa retención acerca de la persona. Y en este artículo se puede ver que es adicionado en 2003 y regula una hipótesis distinta, la sustracción cometida por ascendiente o parentesco colateral o sanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado. ¿Qué son los grados? Pues básicamente, si es abuelo, tío, primo, no importa, como tal, aquí dijeron que no había una limitación de grado. La conducta típica incluye sustraer al menor del domicilio o de cualquier lado. El domicilio se refiere a que pues, se vive en su casa, el padre va mientras la madre está en una clase de, no sé, está en el gimnasio la madre y el padre va a la casa del niño y se lleva al niño. Esto llevaría a una sustracción, porque pues, al fin y al cabo el padre lo que quiere es arrebatarle esa guardia y custodia que tiene la mamá para que esté con él. Esto usualmente lo vemos en los divorcios, en peleas y cuestiones donde las personas quieren arrebatar. Y esa diferencia con privación de libertad o rapto o secuestro, pues realmente tiene mucha diferencia, ya que el fin de la sustracción familiar es dañar ese derecho que tienen las personas, es dañar ese derecho que tiene uno como padre. No busca algo monetario, no busca un perdón, no busca que vuelva con la persona, no busca
busca realmente dañar ese núcleo familiar, separar, desprender a la persona de su mamá, papá o cualquier otra cosa. Por eso es distinto al secuestro, al rapto o a todas esas operaciones de libertad externas que hay. Es muy distinto, porque aquí no se busca sino que otro fin, que es dañar y dañar a la familia, romper ese vínculo familiar que tienen las personas. Y pues puede ser por varias cosas, por retenerlo, por cambiarlo de domicilio injustificadamente con el significado de los papás, o impedir la conveniencia del progenitor o otro pariente al derecho legal. Aquí podemos ver que en el artículo 209 el parentesco es muy relevante, ya que puede ser ascendientes o descendientes, y aquí igual los parientes colaterales consanguíneos sin limitaciones de grado, tío, primo, o sea. Y parientes por afinidad hasta el otro lado puede ser suegros, cuñados, sobrino, madrina, todo ese tipo de cosas pues puede llegar a ser este tipo de sustracción familiar. Aquí podemos ver las conductas típicas, que es la sustracción del domicilio, como han explicado, que el domicilio, la retención de vida, el impedimento de convivencia y el cambio injustificado de este domicilio de la persona. Obviamente, pues si yo me llevo a mi niño, yo soy el papá, el controlador, me divorcio de su mamá, voy a su casa, me pregunto a su mamá, ¿dónde está el niño? Voy y le digo, no, vamos a la plaza, no sé qué, y después le digo, no, es que, hijo, fíjate que ya no vas a seguir con tu mamá, vas a seguir conmigo porque así lo dijeron. Y yo me lo llevo, no sé, a otro estado o a otro lugar. Es una retención, ahí estoy cambiando domicilio injustificadamente, no tengo una orden por ningún juez, no voy por ningún lado, tiene que ser esta sustracción indebida. Aquí tenemos una pequeña comparativa de estos dos artículos. Realmente es tan sencillo que se puede decir eso, porque no tiene nada que ver con la persona y que sí tiene que ver con la persona. Y aquí tiene que ser un tercero sin vínculo de la familia, ni tutela, tiene que ser una persona totalmente extraña, una persona totalmente pues, que no tenga nada que ver con el vínculo familiar. El fin como tal es el lesionar los derechos de la familia, romper el vínculo, como se explicó. La pena es de 1 a 5 años, la multa no la dice, pero quiero yo creer que sí existe una multa acerca de este tipo de casos, y la víctima es el o el incapaz. En el artículo 209 bis tiene que ser un ascendiente o pariente colateral sin límite de grado o por afinidad hasta el 4º grado. El pariente colateral de sin límite de grado puede ser cualquier persona que sea de la familia o por afinidad hasta el 4º grado. Les refiere no sé, la suegra, la mamá de la suegra, un poquito más, ese es el 4º grado. No tiene que ser tan alejado, puede ser yo tengo una novia y el primo de su primo de su primo de su primo de su primo hace eso, ya es el 209 bis, no, ahí sería el 209 normal. Y la pena de prisión es de 1 a 3 años, y aquí se puede la multa que es de 50 a 300 días de multa. Aquí podemos ver el artículo 210, que es una atenuante de estos delitos, es si la persona, si lo hablo en su código penal, si la persona espontáneamente decide devolver al menor o al incapaz sin otras razones, no sé qué puede ser, que le hayan dado dinero, eso ya no entraría en el atenuante, porque no lo está haciendo espontáneamente, lo está haciendo por su voluntad, lo está haciendo por una razón, porque le pagaron o por otra cosa. Tiene un plazo solo de 3 días naturales desde que se sucede el delito, y tiene que ser una devolución espontánea sin coacción ni intervención policial, sin coacción, como ya les decía, que no tiene que haber nada de por medio, no tiene que haber absolutamente nada. Y el beneficio, si se le puede decir beneficio, es que se reduzca la pena a una tercera parte de la pena original aplicable. Las penas aplicables en estos artículos es máximo 5 años en el 209, máximo 3 años en el 209 bis, y en los 209 bis también se puede hacer hasta 300 días de multa. Realmente, pues, no es tanto, pero es que no es un delito que busca dañar a la persona como tal físicamente, sino busca dañar psicológicamente, romper ese vínculo familiar. Así que yo siento que pues, está bien. A mí se me hace bien. Realmente, lamentablemente es muy común. De hecho, hay una historia que yo cuando era niño y estaba porque a mi hermano lo habían llevado a que lo operen, y yo era menor de edad y mi mamá estaba en el hospital también,
pero ella tenía que pasar a ver a mi hermano. Entonces a mí me dejaron afuera, y yo como soy un niño, a mí no, pues como que me da todo. Y vino un señor de la nada y me dijo, oye, si no quieres comprar unas galletas? Yo le dije, sí, está bien. Y el señor me llevó al Oxxo, que estaba ahí a la vuelta, ya fui con mis galletas, y ya estaba todo feliz porque tenía mis galletas. Pero pues obviamente yo estaba todo tonto, no veía el peligro de la vida, no veía que pues, me podían haber sustraído en ese caso, no sé, capaz el señor quería romper ese vínculo con mi mamá, quería alejarme de mi mamá, no sé, capaz es porque alguien me mandó o cualquier otra cosa. Imaginémonos que el señor sí quería dañar ese vínculo familiar, sí quería romper ese lazo que tenía con mi mamá y me llevaba a no sé dónde, me cambiaba de domicilio, cualquier otra cosa, pues ahí aplicaría el 209. Lamentablemente no. Gracias a Dios, a mí no me pasó eso. El Señor sí era buena persona y me dolió. De hecho, me estuvo cuidando ahí, no estuve mal. Pero si no, y si lo hubiera encontrado, lo hubieran pegado hasta 5 años de prisión. Y una síntesis y una reflexión final para que lo puedan comprender más fácil todo esto es que hay dos tipos penales, como tal. Es un bien jurídico, dos tipos penales, 209 y 209 bis. El parentesco define la norma aplicable, la relación entre agente y víctima determina qué artículos se aplican realmente, y la restitución voluntaria tiene un premio legal, se le podría decir de esa forma. Es un atenuante, es una tercera parte de lo que correspondía principalmente. Bueno, y como reflexión final, pues realmente, como vieron en mi diapositiva, no hay un caso práctico porque yo quiero hacerlo más dinámico. Realmente, si se los pongo aquí, van a decir, bueno, sí, está bien. Pero se los quise introducir como una pequeña historia de mi vida que me pasó a mí. Realmente los sucesos no fueron tan así como ya les expliqué, el Señor sí era buena persona, pero imagínense si no, ahí sí hubiera un sujeto activo que era el Señor, obviamente, el sujeto pasivo es mi mamá, porque a ella la están lesionando y pues obviamente a mí también, porque me están arrebatando de mi familia, me están cortando ese vínculo. Y realmente el Señor, pues sí, hagamos una rápida media aritmética, tendría 3 años de prisión, como media aritmética de la punibilidad, y si no, pues puede llegar a tener hasta 5 años de prisión. Bueno, muchas gracias, eso es todo por hoy. Chicos, pues ya la siguiente clase yo no saludar a esta Pamela, pero muchas gracias por vernos. Hasta luego.